Hermanos, vamos a hablar ahora de la palabra de Dios y estamos hablando, hermanos, acerca de los dones del Espíritu Santo. La semana pasada estuvimos hablando del don de la fe y estuvimos hablando acerca de que qué importante es que todos tengamos fe para vivir nuestra vida cristiana, pero también es bien importante que como creyentes tenemos que ejercitar la fe sobrenatural. La fe, dijimos, de que no es fe si no está basado, no tiene un fuerte fundamento en algo. Y para nosotros la base de nuestra fe es Dios. Es el poder de Dios la base fundamental de nuestra fe. Nosotros creemos que se puede porque Dios lo ha prometido en su palabra. Dios nos respalda con su palabra. Dios nos respalda con sus promesas. Por eso nosotros, cuando muchas veces se nos dice que no, cuando muchas veces se nos dice que no va a ser posible, siempre lo miramos a través de los ojos de la fe y podemos ver que con Dios sí es posible. Con Dios sí se pueden alcanzar muchas cosas. Decíamos que fe, aún lo podríamos decir que es como esperar lo mejor porque Dios está conmigo, lo mejor porque Dios me impulsa a mí. Este día yo te voy a hablar de la otra parte de estos tres dones, esta sección de esta segunda sección de dones que hablamos del don de fe. Hoy vamos a hablar del don de milagros. ¿Qué es, hermanos, esa parte del don de milagros? Yo quiero decirle que nuestra vida es un milagro. Nuestra vida es un milagro. ¿Cómo es nuestro cuerpo desde el momento que somos concebidos en el vientre de nuestra madre? Bien se dice el milagro de la vida. Nacemos y estamos aquí y aún podemos decir mi vida es un milagro. ¿Cómo Dios ha hecho cosas que yo no puedo entender? La palabra milagros en la Biblia, en el griego se dice dunamis. Diga conmigo dunamis. ¿Sabe qué significa dunamis? Dunamis significa poder. Milagro, en otras palabras, milagro significa poder. Y hoy este día estamos hablando del poder de Dios, estamos hablando de los milagros de Dios. Un milagro de Dios ocurre cuando Dios interviene, ya sea en la naturaleza, en el curso ordinario de la naturaleza, afectando aún las leyes físicas, las leyes naturales, las leyes normales, cosas a las cuales están más allá de la capacidad, más allá del intelecto humano, más allá de la comprensión humana. Cosas las cuales nosotros decimos en nuestra propia fuerza, yo no la puedo producir, tampoco la puedo entender. Pero esos milagros, Dios no los da, escúcheme bien, solo para que alguna persona sea alabada, para que una persona sea glorificada. En ningún momento. Dios tiene los milagros para momentos específicos y también para propósitos específicos. Pero escúcheme bien, cuando hablamos de milagros, estamos hablando exactamente de actos de poder de parte de Dios. Ese es un milagro. Y yo creo que el creyente, escuchen, cuando el creyente tiene fe, ejerce su fe sobrenatural, cuando el creyente también cree en milagros y quiere que milagros pasen en su vida y quiere ser un instrumento para milagros, es un creyente que es muy firme en el Señor. Muchos creyentes se enfrían por el simple hecho de no practicar su fe. Cuando yo hablo de practicar su fe, no estoy hablando de venir a la iglesia y ser miembro de una iglesia. Cuando yo hablo de practicar su fe, estamos hablando de cosas como lo que tenemos con esa cajita de peticiones, que usted escribe su petición en un papelito y cuando usted le escribe dice, yo la voy a poner ahí, y yo sé que por el momento hay cosas que para mí están cerradas las puertas, hay cosas que para mí no están pasando ahora mismo, pero yo las voy a poner ahí y Dios obrará en mi favor. No sé cuándo, no sé cómo, no sé de qué manera, pero Dios hará el milagro en mi favor. Y eso que estamos viendo ahora de los hermanos que estaban testificando, son muchos los testimonios de varios hermanos que hemos venido escuchando, que han venido a testificar aquí que Dios ha hecho cosas que ellos no esperaban. ¿Qué explicación le va a dar a usted? ¿Casualidad? ¿O cómo le podríamos llamar actitud positiva de que escribe su petición en un papelito, la pone en esa cajita y cada vez que nos reunimos estamos orando y después de algún tiempo usted recibe? ¿Cómo se le puede llamar a eso? Recuerde que milagro tiene que ver, son actos de poder de parte de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios honra su palabra. Dios honra su palabra cuando dice, pidan y se os dará,
Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en alguna cosa, les será hecha por el Padre Celestial. La iglesia tiene que vivir de milagros. La iglesia es un milagro. La iglesia tiene que caminar y cada paso que da la iglesia tiene que moverse en milagros. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Muchas iglesias han perdido ese toque especial, el toque de lo sobrenatural. Se les ha olvidado de la fe, se les ha olvidado de que los milagros son para ahora también. Su Biblia y mi Biblia dice que Jesucristo no ha cambiado. Es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por todos los siglos. Y si ese Dios de la Biblia hacía grandes milagros ayer, ¿por qué no lo puede hacer hoy? A menos de que ya se haya retirado de nosotros, a menos de que ya no exista. Pero el hecho que usted y yo estamos salvos es una prueba evidente que Él está vivo y vivo por la eternidad. Yo quiero decirle algo. Los milagros son una prueba innegable de la resurrección de Cristo. Hay muchas personas en el mundo, no aquí en la iglesia, pero hay muchas personas en el mundo que dicen que Jesús no resucitó y tratan de probar, y que de repente comenzaron y que se encontró la tumba de Cristo y todo el mundo estaba afligido. Se encontró la tumba de Cristo, pero jamás la van a poder encontrar, porque después que Cristo murió, resucitó y subió a los cielos, los apóstoles, dice la palabra de Dios, que comenzaron a hacer milagros. Yo le voy a leer, y si usted tiene su Biblia, apunte Hechos 4:33. En el libro de Hechos 4:33 dice: y con gran poder. Ya le dije cuál que significa la palabra poder. Significa dunamis. Diga conmigo, dunamis. No le estoy oyendo. Tienen frío quizás, ¿verdad? Diga conmigo, dunamis. Poder. Y dice la palabra: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Cómo es que ellos daban testimonio de la resurrección de Jesucristo? Porque ellos siempre decían: este cojo hoy anda caminando y es por el poder de Jesucristo. No estaban predicando a un Cristo muerto, estaban predicando a un Cristo vivo. ¿Qué tal si nosotros, en vez de decir los apóstoles, este texto lo pudiéramos redescribir de esta manera o reescribir de esta manera? Y con gran poder los hermanos de Jesús el camino daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Qué pasaría si nosotros cambiáramos eso? A veces la gente puede hablar de la iglesia todo lo que quiera hablar. Pueden decir todo lo que quieran decir. Pero hermanos, no importa lo que digan de nosotros, pero sí importa que digan que aquí Dios está vivo, que aquí hay milagros de poder, que aquí las peticiones son contestadas, que aquí Dios está renovando, transformando vidas, está sanando enfermos, está restaurando matrimonios. Eso es lo que más importa entre nosotros. Cuando Pedro comenzó su ministerio, si podemos llamarlo de esa manera, y cuando comenzó a predicar, se basó sobre los milagros, se basó sobre las dunamis que estaban pasando. En primer lugar, la venida del Espíritu Santo fue una ocasión que atrajo tanta gente, porque ese derramamiento, esas lenguas de fuego, oírlos hablar en esas lenguas, especialmente en esas lenguas que cada quien oía hablar en su propio idioma, a personas que no eran estudiadas, a personas que no conocían las lenguas de aquellos pueblos, y de repente los oyen hablar en sus propias lenguas. Eso motivó a que la gente viniera y querían saber más de eso, y en su primer mensaje se convirtieron miles y miles de personas. Siguiente vez que Pedro predicó un mensaje, ¿a razón de qué fue? Se recuerda el cojo que pedía, o el paralítico que pedía dinero ahí a la orilla de la puerta, o a la entrada de la puerta de la Hermosa. Dice que cuando les pidió la limosna, los apóstoles dijeron: yo no tengo oro ni plata, pero yo te doy lo que yo tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te digo, levántate y camina. ¿Qué le dieron? Le dieron dunamis.
¿Qué le dieron? Dunamis. Le dieron ese poder milagroso y dice que este hombre se levantó y comenzó a saltar y a alabar a Dios. ¿Qué hizo eso? Atrajo una gran cantidad de personas y Pedro predicó otro mensaje, 5,000 más 3,000. Imagínense la cantidad de personas que se convirtieron en Cristo por causa de lo sobrenatural, por causa del poder, por causa, escuchen bien, del dunamis, por causa de los milagros. Hoy orábamos y decíamos: Señor, incrementa que la iglesia se pueda llenar, incrementa, Señor, que pueda pasar algo dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos dunamis. Amén. Necesitamos dunamis. Necesitamos que cada creyente comience a pensar de una manera diferente. No que comencemos a pensar: oh, pobrecito de nosotros, tenemos que esperar que nos venga algún gran evangelista de alguna parte del mundo y que nos traiga dunamis. Y cuando ese evangelista o predicador nos traiga dunamis, entonces él va a comenzar a traer a la gente. Y eso nos llevaba a pensar en nuestra época, en nuestro momento, que decían: ¿por qué no la iglesia hace campañas evangelísticas? Con esas campañas evangelísticas van a pasar milagros, van a pasar todas esas sanidades. Entonces la gente se va a salvar, la iglesia va a crecer. Sí, muy bien, pero el problema es que mientras no llegan esos evangelistas, ¿cómo está la iglesia? Simplemente está sin poder. Solo uno lo puede notar, lo puede ver. Escuchen esto, que cómo nos cuesta testificar de la grandeza de Dios. Nos cuesta testificar. Yo por eso cuando alguien dice: quiero dar un testimonio, amén, porque para esto es este púlpito, para glorificar a Dios, para dar la gloria a Dios. Cuando alguien quiere decir: yo estaba orando por eso, ustedes oraron por eso, yo puse la petición y Dios, el Señor me contestó. Hermano, domingo, sábado, lo que sea, interrúmpame y diga: yo quiero dar el testimonio, porque eso le da la gloria a Dios. Y eso le hace entender al mundo que todavía Dios está vivo, que Dios tiene poder, que Dios puede hacer ese milagro que el hombre anda necesitando, que la mujer anda necesitando. Porque Jesús resucitó, es que nosotros tenemos ese poder o ese dunamis con nosotros. Cuando le alaban al Señor. Fíjese que cuando los discípulos lo hacían, no decían: en el nombre de Pedro. Ellos siempre que hacían milagros decían: en el nombre de Jesús. ¿Por qué razón? Porque Él dijo, el Señor dijo: toda potestad me he dado en el cielo y la tierra. Cuando Él resucitó y se les presentó a ellos, les dijo: toda potestad. En otras palabras, todo poder. Yo tengo todo dunamis. La palabra dinamita viene de la palabra dunamis. La dinamita rompe hasta la roca. La dinamita tiene un poder destructor. El poder de Jesucristo tiene un poder que destruye las cadenas de Satanás, destruye las puertas que el enemigo pone sobre las personas cuando le dice no. Había una mujer en la Biblia que caminaba encorvada, casi todo el tiempo viendo para el suelo. Cuando el Señor Jesús llega a esa sinagoga y mira a esa mujer, el Señor siente compasión por ella. Y cuando el Señor va donde esta mujer y dice que le ordena que esta mujer se levante, que esa mujer camine recta, lo critican. Y Él le dice: a esta hija de Abraham el diablo la tenía atada. ¿Qué hizo? La desató. ¿A través de qué la desató? A través del poder de Dios, a través del dunamis. Hermanos, el Señor Jesús aún más dijo que los que creyéramos en Él, mayores cosas haríamos que Él. Hay personas que se han preguntado, o sea, ¿haremos más milagros que Jesús? No necesariamente, pero sí en la cantidad. Porque Él, cuando estaba en esta tierra, a veces dice que ni comer podía de tantas personas que querían que Jesús hiciera un milagro con ellos. Pero imagínense, el Señor ahora nos está viendo a nosotros. ¿Cuántos sabemos aquí esta noche? Cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado poder, nos ha dado dunamis para que llevemos el evangelio al mundo. ¿Cuántos lo creen? El problema que nos está pasando hoy es que nosotros no creemos que tenemos dunamis, no creemos que tenemos poder. Pensamos que eso es para una élite bien especial de pastores, de evangelistas o de super predicadores, y que no es para nosotros. Yo quiero decirles, esa es la mentalidad del diablo, y por eso los dunamis no están pasando.
Por eso cuando vemos las oportunidades de orar por otras personas, de ministrar a otras personas, no lo queremos hacer porque pensamos que nosotros no tenemos dunamis. Pero yo quiero decirle, ¿qué es lo que se necesita para tener dunamis? El bautismo en el Espíritu Santo. Si tú has aceptado a Cristo como Salvador personal, te ha bautizado, el Señor te ha llenado con el Espíritu Santo, has recibido ese poder del bautismo del Espíritu Santo, tú tienes el Espíritu Santo sobre ti. ¿Y sabes para qué sirve los dunamis? ¿Para qué sirve estos actos de poder de parte de Dios? Para convencer al mundo que Dios está vivo y que Dios tiene poder. Porque en el Evangelio miramos de que no se trata solamente de hablar del Evangelio, sino que se trata de demostrar el Evangelio. ¿Cuántos pueden decir amén? Hablar del Evangelio, a un buen artista se le puede pagar y nos puede venir a hablar del Evangelio. Y nos puede convencer. ¿Por qué? Porque para eso ha estudiado. Pero lo que no va a poder hacer es demostrar el poder del Evangelio. Usted sí lo puede demostrar el poder del Evangelio. Pastor, yo sí, usted lo puede demostrar. ¿Por qué razón? Porque cuando hay enfermos, usted puede decir, yo voy a orar por ti y Dios te va a sanar. No, poquititos amenes, porque así más o menos estamos creyendo eso. Cuando hay enfermos, escúchame bien, en el nombre de Jesús, tú puedes sanar a esos enfermos. La palabra de Dios dice, y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. No es tú el que sana a los enfermos, sino es el Señor Jesús quien sana a los enfermos. ¿Qué pasaba? Yo le aseguro, si cada uno de nosotros en esta iglesia toma en serio el papel que tenemos como hijos de Dios, que se nos ha entregado dunamis, que se nos ha entregado poder. Yo creo que hay algunos que todavía no los puedo convencer, pero el Señor le dijo a los discípulos, les dijo esto, porque ¿sabe por qué estoy diciendo? Porque muchos de ustedes me están mirando y le veo ojos todavía de incredulidad. Otros tienen ojos de amén, que se están iluminando y ya están pensando lo que van a ir a hacer cuando salgan de aquí. Pero yo quiero decirles, quiero convencer, el libro de los Hechos, en su capítulo 1, cuando el Señor Jesús ya casi se iba para el cielo, le dijo a los discípulos, miren discípulos, ustedes no van a salir a predicar todavía. Yo sé que han estado entrenando conmigo por 3 años y medio, han caminado conmigo, han dormido, hemos dormido, todos nos hemos acostado ahí en el pasto, hemos dormido en diferentes lugares, hemos vivido diferentes experiencias. A ustedes les he enseñado de una manera íntima, ustedes han visto mi poder, ustedes lo han visto como es, pero a pesar de que tienen todo ese entrenamiento, ustedes todavía no pueden ir por las naciones. Todavía no pueden salir, porque le falta un elemento bien indispensable. Y les dijo, pero recibiréis poder. ¿Qué es poder? Dunamis. Pero recibiréis dunamis, pero recibiréis dinamita cuando haya venido sobre vosotros el bautismo del Espíritu Santo. ¿Me escuchó? O sea que si usted ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, usted tiene dunamis, usted tiene poder. ¿Por qué razón? No es usted, escuchen, no es el poder de Morris, el poder de Oscar, el poder de Ezequiel el que sale y actúa. Es el poder de Jesucristo que opera a través de nosotros. Oh, el aplauso es para el Señor. Tiene que ser fuerte. Qué bello es el nombre del Señor. La mujer de la hemorragia de sangre, del flujo de sangre, esta mujer se arrastró hacia Jesús para tocar el borde de aquel que con lo que se cubría el Señor, ese manto con el que se cubrían para orar. Y dice que cuando le tocó ese borde del manto, la palabra que ocupa en unas versiones de la Biblia dice que salió virtud, en otras dice que salió poder, pero la palabra que en todas las versiones es igual, es el griego, salió dunamis. ¿Escuchó? Salió dunamis. Salió el poder de Dios, y por ese poder de Dios esta mujer fue sanada. Se le acabó la hemorragia de sangre, se levantó y pudo salir adelante en la vida. Oh, si nuestra iglesia pudiera entenderlo eso. Si nuestra iglesia aquí, escúchenme bien, porque yo sé que ustedes han tenido la bendición de estar en una iglesia, ya casi llevamos 27 años de existencia. Algunos de ustedes
han estado los 27 años, otros se nos han ido agregando posteriormente y hemos visto personas que vienen, personas que van, hemos visto muchas cosas suceder. Pero escúchame bien, has escuchado buenos predicadores, has escuchado buenos mensajes. Ante el cielo yo te puedo decir que te he tratado de enseñar todo lo que he podido enseñarte. Te he mostrado que el poder sobrenatural de Dios funciona, que es real. Esta iglesia hemos sido testigos, escúchame bien, aquí hay varias personas ya ancianas en la obra del Señor que han visto cómo aquí, escuchen, el Señor ha sanado muchos enfermos. Hermanos de aquí se han movido, han ido a los hospitales y han visto milagros poderosos de Dios. Pero si nosotros nos acomodamos, todo eso queda en el olvido. ¿Por qué? Porque el momento que nosotros entendemos de que tenemos dunamis, no por nuestra propia autoridad, sino que por la autoridad celestial, inmediatamente la iglesia se va a avivar en Australia y en varios lugares. Pero el diablo nos hace entender, o el enemigo o el adversario nos hace entender que simplemente eso es para los pastorcitos, eso solamente es para los evangelistas, y el resto de la congregación no quiere meterse a eso porque dice: no es mi problema. Entonces la iglesia no está siendo fuerte. Cuando la iglesia entera aquí y en nuestra ciudad puedan entender que cada miembro, cada persona que está en una iglesia tiene ese poder de Dios para utilizarlo, para demostrar, porque el mundo está cansado de tanto bla, 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 y quiere ver la demostración del poder de Dios. Quiere verte a ti poniendo manos sobre los enfermos, quiere verte a ti hablándole a personas que tal vez los matrimonios ya no tienen solución, pero tus palabras sencillas, y tal vez tú no eres una persona que sale de un colegio teológico y quizás ni fuiste a la escuela, quizás apenas puedes leer, pero cuando abres tu boca con el poder de Dios, te escuchan y las vidas son cambiadas, porque no eres tú, no es tu sabiduría, sino que es el dunamis de Dios que alcanza a las personas y les cambia la vida. ¿Qué pasó cuando los discípulos se movían de esa manera? Hechos 4, 29 al 30 dice que cuando ellos eran amenazados, pero ellos se movían en ese poder milagroso. En Hechos 4, 29 y 30 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiende tus manos para que se hagan, escucha esto, para que se hagan sanidades. Diga conmigo: sanidades y señales. La palabra señales otra vez es dunamis. Prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando estas cosas comienzan a pasar, por eso los discípulos estaban orando: Señor, es cierto que nos han dicho que si volvemos a hablar de ese nombre de Jesús vamos a estar en serios problemas, pero no importa, Señor, mientras tú sigas haciendo, mientras tú sigas extendiendo tu mano, mientras tú sigas haciendo sanidades, mientras tú sigas haciendo señales, nadie nos va a intimidar, no vamos a tener miedo, mientras esté tu mano poderosa haciendo todo lo que tiene que hacer. Por eso yo digo que en este momento estamos viviendo un tiempo en el cual estamos viviendo esta legalización de los matrimonios que usted está sabiendo que se está votando. Mire, le voy a decir una cosa: sea como sea uno, sea otro, nosotros no tenemos que tener miedo. Nosotros no tenemos que tener miedo. ¿Sabe lo que sí tenemos que tener miedo? Cuando ya no pase ningún milagro, cuando ya no pase ninguna sanidad, cuando ya ninguna petición sea contestada. Porque mientras el poder de Dios esté manifestando en la iglesia, mientras la iglesia esté viva, nadie lo puede tocar. Oh, no, yo no sé si usted me está entendiendo en esta hora, pero yo quiero que el Espíritu Santo te hable al corazón. Que cuando una iglesia se mueve en esa parte de milagros, en esa parte de sanidad, en esa parte de lo sobrenatural, la iglesia misma se convierte a ser una iglesia que no tiene pelos en la lengua, pero para hablar de Cristo, no para hablar del hermano. Porque hoy, en el tiempo de ahora, es al revés. En el tiempo de ahora no tenemos pelo en la lengua para criticar a la gente, para hablar de la iglesia, para hablar del hermano fulano, para hablar, nada se nos escapa, nada se nos escapa. Y con cualquiera y a cualquier hora, no importa la hora que sea, lo hacemos.
Pero cuando la iglesia entra a este sistema, cuando la iglesia entiende lo sobrenatural de Dios, se vuelve al revés. Comenzamos a hablar menos de la gente y comenzamos a hablar más de Dios. Ahora solo queremos hablarle de Jesús. Cuando la gente nos llama para decirnos cosas, usted lo comienza a decir, pero ¿sabes qué? Solo en Jesús hay salvación. Pero ¿sabes qué? Solo Jesús te puede ayudar. Pero ¿sabes qué? Él es la solución que vos necesitas para tu problema. Él te va a ayudar. ¿Y sabes qué? Yo voy a orar por vos. Yo voy a orar por vos y vas a ver, Dios va a hacer algo en tu vida. Hoy el aplauso es para Jesús, no para Morris, tiene que ser mejor. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Cuando el pueblo se mete a creer esta parte de los milagros del dunamis, inmediatamente nos llenamos de valor, nos volvemos atrevidos, nadie nos puede callar. Número 2, ¿qué más pasa? Cuando comienzan a pasar estas cosas en el pueblo de Dios, inmediatamente el pueblo de Dios se mete más en la oración. A veces yo digo, ¿cómo cuesta a los hermanos hacerlos que vengan a los ayunos, hacerlos que vengan a las vigilias y hacerlos que vengan a la oración? Aquí está la gran respuesta. Es la escasez del mover sobrenatural de Dios. Libro de Hechos, capítulo 4, 29 al 31. A continuación del versículo anterior que leímos, de que ellos le pedían al Señor hablar la palabra con denuedo, y que el Señor mientras extendiera su mano para que hicieran sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, escucha esto, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Quién no quiere estar en una reunión de ese tipo de oración? ¿Quién no quiere estar en una reunión donde las iglesias tiemblan? No todo el tiempo va a temblar, porque no vamos a pensar que estamos en México, sino que estamos hablando de otro tipo de temblor. Muchas veces nosotros venimos a las iglesias a orar y cuando nos arrodillamos, cuando estamos así, estamos bostezando. Pero cuando uno entra al nivel de Dios, a este nivel, usted comienza, escúcheme bien, a temblar, porque usted comienza a sentir la presencia de Dios en su corazón. Y unos comienzan a levantar las manos, otros comienzan a saltar, otros se tiran postrados al suelo porque dicen, yo no sé qué es lo que hay aquí esta noche. Yo siento algo grande, yo siento una presencia tan poderosa que mi cuerpo no lo puede contener, porque aquí está el poder sobrenatural de Dios. Y cuando esas oraciones son así, hermanos, los hermanos de la iglesia comienzan a decir, pastor, ¿por qué no hacemos que todos los días sean días de oración? ¿Por qué no hacemos, como decía la hermana el otro día en la vigilia, cuando terminamos, decía, sigamos? ¿Por qué razón? Porque hay hambre de Dios. Porque hemos visto los resultados, hemos visto que Dios es real, que Dios es poderoso a través de ese nivel sobrenatural. ¿Qué más pasa cuando hay esa atmósfera sobrenatural de Dios? Las personas son convencidas de pecado. El trabajo del Espíritu Santo dice que es traer hasta el mundo a una convicción del pecado. A veces digo, ¿cuánto a veces nos cuesta preparar un mensaje? Y hay mucha gente que uno sabe que necesita de Dios y la gente rechaza a Dios. No quieren saber de Dios. Y muchas veces le digo, se ponen barreras que aunque yo sé que yo necesito a Dios, no quiero admitir que yo necesito a Dios. Pero la palabra de Dios nos dice en Hechos 5, del 12 al 14, un ejemplo, dice, y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Escuchó, señales y prodigios, dunamis, estaban pasando dunamis. ¿Por qué? Porque por manos de los apóstoles. Y estaban todos unánimos en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. ¿Se da cuenta? El grupo crecía. ¿Pero por qué? Porque había algo nuevo pasando en ese lugar. El pórtico de Salomón no era una iglesia que ellos habían mandado a construir, era el templo judío. El pórtico de Salomón estaba dentro de ese templo judío. ¿Y para qué servía eso? Es el lugar donde se enseñaba el judaísmo. Ahí estaban los fariseos gobernando ese lugar, siendo los jefes y siendo aquellos que castigaban a quienes se atrevían a ir en contra de ellos.
Pero ellos ahí estaban, ellos no les importaba. Y mire cómo se dice que la misma gente, el mismo pueblo los alababa grandemente. Los días que nosotros vivimos, digo yo, ¿qué dicen de la iglesia? ¿Qué es lo que dice el mundo de la iglesia de Cristo? ¿Cuáles son las opiniones que nosotros hemos escuchado que la gente de allá afuera opina sobre la iglesia? Y no solo hablo sobre nuestra iglesia, de la iglesia en general. Dice que los alababan grandemente y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así como hombres, así como mujeres. Crecía el pueblo. ¿Pero por qué? Porque se estaba moviendo, escuchen, ese poder milagroso. Hechos 4:4 y Hechos 5:14 nos dice el momento cuando se convirtieron 5,000 almas. 5,000 almas. Dice, y los que creían, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. El número de los varones era como 5,000. ¿Cuándo pasó? Después que vieron a aquel hombre que no podía caminar, aquel hombre que toda la vida estaba todo por diosero, pidiendo dinero, no tenía futuro, no tenía ninguna esperanza, pero de repente ahora lo miraban bien, saltando, glorificando a Dios, siendo una persona normal, con un futuro delante de sí. Estas personas fueron muy sabias e inteligentes, dijeron, si Dios pudo hacer eso por ese hombre, ¿qué no podrá hacer por mí? Yo quiero a ese Dios. Iglesia, eso es algo que nosotros tenemos que pensar. Estamos en esta nación nos ha dado muchas comodidades, nos ha dado muchas cosas que nosotros nunca quizás en nuestra infancia soñamos con todo lo que tenemos. Tenemos tantas cosas por qué agradecerle a Dios. Pero la gente que no cree en Cristo Jesús, cuando se le presenta a Jesús, dicen, no, yo tengo dinero, pero si te enfermas, yo tengo un buen seguro médico, pero si pasa algún problema, no, yo tengo suficiente dinero, lo tengo todo, no necesito nada, estoy muy ocupado. Pero cuando la gente comienza a saber de que hay un Dios sobrenatural, con un poder sobrenatural, escuchen bien, lo primero que hace ese poder sobrenatural es botar las barreras. Botar las barreras, y cuando las barreras se botan, entonces inmediatamente la gente comienza a creer, y de repente comienza a ver uno que después de que había muchas sillas vacías, comienza a ver de que ahora se está llenando, ahora la gente ya no cabe. ¿Pero por qué? Porque Dios está manifestando su mano sobrenatural, porque Dios está ahí, y comienza a ver aquel efecto que los hermanos ya no se quieren perder los cultos, porque saben que en los cultos va a haber algo sobrenatural, porque saben de que el Señor, si están enfermos, escuchen, si están enfermos, no decir hoy no voy a la iglesia porque estoy enfermo. Al contrario, cuando están enfermos, yo voy a la iglesia porque ese es el mejor lugar. Ahí está el mejor médico de médicos. Ahí está el médico número 1 que me va a sanar mi enfermedad. Amén. Y ahí va a decir, necesito provisión, pues me voy a la iglesia porque ahí está, escucha bien, el más rico de todos los universos, el dueño del oro, la plata y todas las cosas, y Él me va a proveer todo lo que yo necesito. Por eso yo lo buscaré con todo mi corazón. Le aseguro que los templos no daríamos abasto, tendríamos que hacer 2, 3, 4 cultos, porque habría hambre por Dios, porque Dios comienza a proveer. Oh, qué bello es el nombre de Dios, qué bello es el nombre de Dios. Cuando nosotros, y aquí vamos a terminar, cuando nosotros vivimos esta atmósfera de milagros y comenzamos a movernos en los milagros, ¿sabe qué? Dios es glorificado de una manera muy grande y muy poderosa. En Hechos 4:21 dice que después que los apóstoles los amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. A veces nos preguntamos, ¿cómo podemos llevar nuestro nivel de alabanza y adoración a un nivel más alto con Dios? ¿Será la solución músicos más profesionales? Voces más angelicales, el tipo de canción que cantamos, los ritmos que escogemos para adorar a Dios, eso no es la solución. Porque podríamos estar sin ningún instrumento y con las peores voces, pero cuando el poder de Dios se está moviendo grandemente en medio del pueblo,
Podemos llegar a niveles de tocar el mismo trono de Dios con nuestra alabanza, con nuestra adoración. Podríamos caer postrados al suelo, llorando como babies, sintiendo el amor de Dios moviéndose a través de nuestro ser. Podríamos comenzar a sentir como en este lugar la nube de gloria comienza a descender. Podríamos comenzar a sentir aquí en medio de nosotros visiones. Podríamos comenzar a ver que aquellos que no pueden caminar se levantan de sus sillas saltando y diciendo: Él me ha tocado, Él me ha tocado, Él me ha dado algo nuevo. Podríamos comenzar a ver que personas que vienen con opresiones satánicas, personas que muchas veces uno las mira y piensa que viven en la normalidad, pero están oprimidos, están influenciados por el poder del enemigo. Cuando llegamos a esos niveles de glorificación a Dios, escúcheme bien, todo eso tiene que comenzar a huir, todo eso tiene que comenzar a irse. Se van a comenzar a ver manifestaciones. ¿Por qué razón? Porque esas personas van a estar siendo liberadas, se van a caer las cadenas y comenzarán a ver personas, escúcheme bien, que van a comenzar a abrazarse con otros y decir: en lo secreto yo te odiaba, en lo secreto yo deseaba tu mal, en lo secreto te hice daño, pero hoy el poder de Dios me ha tocado y hoy te quiero bendecir, y de aquí en adelante se acaba esto, y yo siento que los amo a todos. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios, ese poder sobrenatural de Dios en la vida de las personas. Oh, ¿cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? Hermanos músicos, vengan por favor, corran para acá, póngase de pie por favor, póngase de pie por favor. Dios está con nosotros este día. Dios ha estado con nosotros y quiere que vayamos a nuestros hogares con esa, que usted vaya con una mentalidad nueva. Yo creo que no he sido yo, es el Espíritu Santo que te quiere enseñar. Yo solo quiero ser la voz, pero el Espíritu Santo que te quiere decir que cambies tu mentalidad desde ya, desde este momento. Escucha, ahí en tus manos hay dunamis, en tus manos hay poder. Muchos han dicho: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Señor, mírame, quizás soy la persona más pecadora, pero el Señor te dice: pero te aparté, pero te santifiqué para mí. Ya estás en el camino, no eres perfecto, pero yo me muevo aún a través de lo imperfecto para avergonzar a lo perfecto. Dios quiere en este día llevarte a otro nivel más grande. Mi Dios es grande, mi Dios es poderoso. Aleluya, mi Dios es grande, mi Dios es poderoso. Glorifícate y alábale, porque Él tiene todo poder, Él tiene toda la gloria en esta tarde. Aleluya. Yo quiero que ore conmigo, dile así, repite conmigo: Señor Jesús, en esta noche yo acepto lo que me has dado. El día que me diste el Espíritu Santo, me diste poder, me diste dunamis. Perdóname, Señor, porque yo he creído que yo no lo tenía. Perdóname, Señor, porque he visto enfermos y no he orado por ellos. He visto necesidades y he pasado de largo. Me has dado palabra para otras personas y me he quedado callado. Perdóname, Señor, pero este día yo recibo lo que el Espíritu Santo me enseñó. Y yo creo que en mi vida hay poder, que en mi vida hay dunamis, que viene de ti, Señor. Yo lo voy a usar en mi familia y donde vea necesidad. Llevaré el evangelio, llevaré el poder de Dios para que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús. Adórale, pueblo, adórale, adórale, adórale. Así es, adórale, adórale a Él, adórale a Él. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande poder.